De antemano, una disculpa por las contrariedades que hemos tenido con la conexión a través de Meet. Cada que uno de ustedes se va agregando, se genera por ahí un conflicto y entonces nos bloquea y perdemos conexión. Entonces, la presentación de su módulo y lo que vamos a trabajar se los voy a explicar a través de este video. Entonces, la materia que yo les voy a impartir es construir bases de datos para aplicaciones web. Corresponde al submódulo 1 del módulo 4 de la especialidad programación, cuyo propósito es que ustedes como estudiantes sean capaces de desarrollar aplicaciones web con almacenamiento persistente de datos acorde a los requerimientos del usuario final. ¿Quién es el usuario final? Bueno, el cliente para el cual nosotros vamos a diseñar la base de datos. Para que nosotros llevemos a efecto nuestro submódulo necesitamos cumplir con ciertas competencias. Tenemos las competencias disciplinares que normalmente son las que se aplican en cualquier materia y principalmente las de especialidad. Dice la primera competencia con la que debemos de cubrir es identificar, ordenar e interpretar ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. A lo que hacemos alusión en este sentido es que ustedes deben de tener la capacidad precisamente de analizar información, capaces de resolver, dar respuesta o extraer datos, identificar conceptos, de tal manera que puedan hacer una propuesta que dé solución a los requerimientos de los usuarios finales. ¿A través de qué? Bueno, pues a través del diseño de ideas, modelos o prototipos que nos permitan resolver dichos problemas y con ello satisfacer los requerimientos a través de la demostración de algunos principios científicos. Las competencias genéricas que deben ustedes de cubrir normalmente se dan en cualquier materia que ustedes cursan en la especialidad. Deben de tener o ser lo suficiente capaces de expresar ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. Asimismo, aplicar estrategias de comunicación que les permita trabajar su contexto, ser explícitos y objetivos con el propósito final. Para ello deben asumir una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con las que se encuentran en distintos equipos de trabajo y esto nos referimos a los trabajos en equipo. Finalmente tenemos las competencias profesionales que están intrínsecamente relacionadas a lo que es su función como programadores. ¿Qué vamos a aprender específicamente? Bueno, ustedes deben de tener la capacidad de desarrollar y ejecutar operaciones de selección sobre la información almacenada en las bases de datos. ¿A través de qué? De la administración de dicha información. También deben de ser capaces de respaldar, recuperar y controlar el acceso a la información de la base de datos. Todo esto orientado a que se desarrollen aplicaciones web a través de las cuales nosotros vamos a tener acceso persistente a la información. Bien, con base en esto tenemos entonces que nuestro programa se divide en 3 unidades. La unidad 1, implementación conceptual y lógica, donde vamos a retomar algunos conceptos básicos, recordar en su caso qué es el modelo entidad-relación, qué es el modelo relacional, cómo se trabajan, cómo se construyen los diagramas, para lo cual nos vamos a valer de ciertas herramientas de construcción. En la unidad 2 vamos a trabajar sobre lo que es la implementación física de la base de datos, es decir, construirla en un manejador de base de datos. Para eso vamos a recordar ciertos manejadores de bases de datos que nos van a permitir manipular la información almacenada en una serie de tablas. Vamos a trabajar específicamente con 2 manejadores de bases de datos, uno que ustedes ya conocen que es MySQL y otro que se llama PostgreSQL. La diferencia es mínima, el funcionamiento y la sintaxis es exactamente la misma. Vamos a ver cómo se lleva a cabo una relación entre los elementos de una base de datos y cómo podemos obtener vistas de datos acorde a los requerimientos del usuario final. Y para concluir tenemos la unidad 3, que es directamente trabajar sobre la información almacenada en una base de datos a través de la administración de la misma.
Para eso vamos a recordar qué es el lenguaje SQL, qué son las consultas, cómo se emplean, cómo extraemos información de las tablas, cómo la ordenamos, cómo la clasificamos, cómo la condicionamos. Y para ello trabajaremos con herramientas visuales de consultas que nos van a hacer más agradable a la vista la información. Bien, nuestro módulo o submódulo con base en esto, vamos a tener 3 periodos de evaluación. La primera evaluación se llevará a cabo del 6 al 9 de octubre. Si se dan cuenta, son muy pocas semanas, pero tenemos que trabajar en ello. Ya las actividades están diseñadas y planeadas para que ustedes las vayan trabajando. Tenemos 4 rubros con las siguientes ponderaciones: 20% trabajos de investigación, 20% representación gráfica de lecturas, que se las voy a poner disponibles, 30% actividades de clase, incluyendo actividades Constrúyete, 30% diagramas, entidad, relación y diagramas relacionales que veamos en clase y que ustedes representen gráficamente. El segundo parcial se evalúa del 10 al 12 de noviembre. Prácticamente son los 2 primeros rubros los mismos: 20% trabajo de investigación, 20% representación gráfica de lecturas, 30% actividades de clase y actividades Constrúyete, y 30% ejercicios prácticos, que son simuladores de examen para que nosotros veamos cómo se va conformando o extrayendo la información de las bases de datos. Y finalmente tenemos el tercer parcial, que se evalúa del 8 al 10 de diciembre. 20% actividades de clase y actividades Constrúyete, 20% reporte de prácticas, 20% ejercicios prácticos que prácticamente representan nuestro examen, y 40% es la implementación y enlace de su página web con la conexión a bases de datos. Es decir, que veamos en qué momento estamos haciendo extracción de la información y de qué manera la vamos a mostrar. Estas tiene por ahí una nota: las fechas pueden estar sujetas acorde al calendario oficial, así como ponderación por las condiciones pues que ya conocemos a consecuencia de la pandemia. Bien, tenemos un reglamento de clase. Dice que el estudiante deberá ingresar a las sesiones en el horario indicado y cumplir con lo posible en asistencia a videoconferencias. Esto se nos está complicando, tan solo en la primera clase ya tuvimos por ahí un problema. Vamos a ver, nos están pidiendo que como cuentas institucionales utilicemos Meet, pero Meet se nos cayó. Entonces vamos a ver si en la siguiente sesión podemos utilizar Zoom. Y de lo contrario, si tenemos aún así algunos problemas, yo procuraré estarles subiendo videos para que nos informemos, sepamos qué es lo que tenemos que hacer y podamos trabajar, y toda la información la trabajaremos vía la plataforma de Classroom. Necesitamos verificar nuestra conexión total en cada sesión, identificarnos en plataforma y correo electrónico con nombre completo y grupo. Por favor, recuerden, con cuentas institucionales. Debemos ingresar a la plataforma y comunicación con su cuenta educativa. Procuremos entregar actividades en tiempo y forma acorde a los tiempos. Si nosotros nos vamos excediendo de los tiempos establecidos, lo que va a pasar es que vamos a ir bajando de ponderación sus trabajos. La idea es de que ustedes entreguen en horas de clase. Nuestros módulos van a ser de 3 continuos, por lo tanto vamos a tener el tiempo suficiente para crear nuestras actividades y poderlas devolver para su posterior evaluación. El uso de la plataforma y vías de comunicación como correo electrónico, recuerden, es exclusivamente de carácter académico. Vamos a trabajar únicamente cuestiones de carácter académico. Deben dirigirse con respeto al docente y a sus compañeros. Por ningún momento se permite la falta de respeto, insultos, ni a sus compañeros, ni mucho menos al docente. En todo momento yo procuro ser bastante respetuosa con ustedes. Si en algún momento ustedes creen que la manera en que me dirijo a ustedes, o al comentarles o al mandarles alguna retroalimentación, se sienten agredidos, háganmelo saber y yo tomaré las medidas pertinentes de tal manera de ser un poco más suave con los comentarios.
Tenemos entrega de un proyecto final, que es su página web con conexión a bases de datos, que debe de ser la entrega obligatoria. Si ustedes no entregan, no tenemos derecho a la calificación del tercer parcial. De igual manera, si nos vamos por alguna razón, esperemos que no, al recursamiento, bueno, pues entonces es obligatorio presentar el proyecto final. Es decir, el proyecto final no va a ser pretexto para entregar o no entregar. Tenemos aquí un mensaje: los casos no previstos serán de la observancia del docente. Bien. Ya está definido nuestro temario, ya por unidad y específicamente temas y subtemas que vamos a trabajar. Lo que yo me he dado cuenta es que algunos de ustedes ya conocen los temas, entonces nos iremos, creo que un poquito rápido por el dominio que ustedes han demostrado tener con relación a los temas que pide o que solicita nuestro programa de estudios. Bien. También esos aún no los he subido, pero están aquí los trabajos de investigación de los cuales ya les hice mención. Vienen especificado qué vamos a realizar en cada uno de ellos y cuál es la fecha de entrega. Fecha única de entrega 8 de octubre en el caso del primer parcial y viene especificado qué necesitamos. Segundo trabajo de investigación, fecha de entrega 12 de noviembre y qué es lo que estamos solicitando. ¿Ok? Finalmente, les estoy agregando un documento que ustedes deben de conocer y deben de tener dominio, que es el programa de estudios de su carrera técnica. Necesito que le den una revisión porque, como se dieron cuenta, una de las actividades de primer día está que nosotros conozcamos y nos relacionemos con esta, porque evidentemente ustedes ya van en quinto y deben de saber qué es lo que van a trabajar, hacia dónde se están perfilando, qué es lo que vamos a trabajar en este módulo, submódulo, y que no han visto, por ejemplo. Entonces, aquí lo dejamos a disposición para que ustedes lo puedan trabajar. Sus horarios, por ejemplo, en el caso del quinto A, vamos a trabajar los días lunes y miércoles de 2:50 a 5:20. En el caso del quinto B, vamos a trabajar los días martes y jueves de 2:50 a 5:20. Y con el quinto C trabajaremos los días lunes y jueves de 5:20 a 7:50. Las actividades se abrirán el mismo día que tengamos la clase y ese mismo día se cierran. Entonces, procuremos ser puntuales. Ahora bien, si tenemos por ahí la cuestión de que no podemos trabajar con una computadora y que vamos a hacer las cosas en el celular, o si se les hace más fácil hacerlo a mano, pues aunque lo hagamos a mano, vamos a tener que tomar una foto que sea legible, que realmente se vea el trabajo que hicieron, que la incorporen a un documento de Word y que la suban al espacio de las tareas donde ustedes entregan, porque de lo contrario no queda registro de la evidencia. Entonces, la entrega de actividades forzosamente es a través del aula de Classroom. En caso de no ser así, necesito que ustedes me lo hagan saber. Hasta aquí sería este video. Todo tipo de información la voy a ir subiendo a sus actividades para que lo tengamos. De cualquier manera, vamos a buscar el medio para estar en contacto. En lo que ustedes trabajan, abriré un chat y estaremos ahí compartiendo información, dudas y preguntas con relación a las actividades que tengamos programadas para cada sesión de trabajo. Por el momento sería todo. Sigo a sus órdenes. Que tengan excelente inicio de semestre, que sea fructífero y exitoso.